¿Qué tal, público hermoso, público precioso de El Indicador Noticias? Estamos en la primera transmisión en vivo de este podcast llamado Tirando Datos con su anfitrión Fernando Serna, abogado, historiador. Les agradezco mucho a las personas que estén sintonizando. Apenas acabamos de abrir la transmisión y ahorita mismo estoy con un invitado muy especial, el señor Invisible, el señor Invisible Mudo. No se crean, es mi amigo Asael Medina, lo recordarán de su anterior aparición en el podcast de brujería. Lo recordarán haber visto porque escuchado no. Pero al final de cuentas, para eso estamos aquí, para remediar situaciones, remediar problemas y esperemos que ahora sí se escuche. Entonces, les cedo el uso de la palabra para mi presentación de mi compota. Asael Medina, licenciado en filosofía, todavía no filósofo, pero... No, probablemente no filósofo nunca. Te he hecho ese comentario, nomás hay como aclaración. Creo que para filósofo tienes que hacer filosofía, no nada más haberlo estudiado. Pero ¿Sabes? Me gusta mucho esa parte del... Porque ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Como todos estos egresados de la Facultad de Filosofía y Letras que se asumen filósofos. Pero bueno, más que nada, me gusta más porque quisiera que compartieras también esa postura, ¿no? Como de que por qué consideras que alguien es filósofo o no, en este sentido estricto. en el sentido estricto se refiere a que estudiar filosofía lo hace uno solamente eso. Una persona informada o capacitada en los temas de la filosofía y sus... Pero el ser un filósofo, por ir muy clásico o romántico a la concepción griega, sería tener esa visión de vivir de la filosofía en el sentido de trabajarla en todo momento, llevarla más allá de simplemente una acumulación de conocimientos de autores, de citas y de periodos o movimientos. Entonces, para mí, la definición de un filósofo es aquel que ya logra proponer esa propuesta original, que conozco mis límites, conozco mis capacidades y no creo que lo logre. Pero esperemos, quién sabe. No, quién sabe, porque, por ejemplo, yo te había dicho que en el caso de los historiadores está muy, muy bonito cuando en la carrera haces tu primera investigación histórica. De hecho, me pasó con el doctor Gamboa, que yo me aventé mi primer trabajo de investigación de archivo y luego, en cuanto terminamos las presentaciones, como que nos felicitó a todos y nos dijo, bueno, pues felicidades porque ahora sí ya los puedo yo llamar colegas porque a mí ya me consta que ya hicieron trabajo histórico y para mí eso es lo necesario para poder considerar a alguien ya historiador. Entonces, a lo mejor para ti está un poquito más la vara un poco más alta en el sentido de, bueno, a lo mejor hasta que yo proponga una o cambie o de una corriente de pensamiento puedo llamarme a mí mismo filósofo. Sí, o sea, puedes ser un licenciado en filosofía o un académico de filosofía, pero eso no te hace un filósofo. O sea, e igual también hay ese límite. No es lo mismo el licenciado que ya un académico, que un investigador, que una persona que hace difusión. O sea, son varias facetas del ser. Del ser. Del ser. Sí. Sabes que también me gusta mucho por el hecho de, como tú lo mencionabas con el doctor Santiesteban, ¿no? Que Sí. incluso él es doctor, SNI, o sea, un investigador Un doctorado en Alemania. Así es, doctorado en Alemania, ¿no? Y cómo él mismo, o a él a sí mismo no se refiere como filósofo precisamente No, de hecho, por este hecho. sí, él tiene esa en la que dice que él conoce también sus límites y que él es un investigador y una persona que habla de filosofía, pero que él no va a poder crear una corriente u ofrecer algo, ni siquiera crear toda una corriente, al menos un nuevo, ¿cómo se puede decir? Un nuevo punto ahí en la historia de la filosofía. Sí, porque no se trata tanto de innovar, sino de proponer y no toda propuesta es original, sino también puede haber un cambio. Pero bueno, Bueno, ahora sí ya entrando un poquito después de esta charla de introducción, me gustaría hacer gala del tema que vamos a hablar ahorita. En su momento, durante el podcast de vampirismo, dimos pie a que también se haría una edición, en este caso, de hechicería o brujería. En realidad siempre también hay gente que se clava mucho en este concepto como de que hechicería y brujería no son la misma cosa. soy ese. Igual a lo mejor yo lo quiero manejar desde mi perspectiva virreinal. Después hablaremos un poco de generalidades. No nos va a dar el tiempo, obviamente, de hacer un desglose total de un tema tan amplio como es la hechicería. Pero pues pienso que vamos a tocar temas y puntos muy interesantes para dar
Ahora sí que una pequeña remojada de pies, un pequeño tente Ir del tentando agua. las aguas. Sí. Ir tentando las aguas para... Igual de todos modos pueden salir futuras transmisiones en las que también vamos a hablar de lo mismo, pero con un poco más de explicación, un poco más de focalización en ciertos temas, pero pues por lo pronto yo creo que voy a hablar desde mi contexto. Igual de todos modos, para los que no sepan y para los que no están enterados, yo realicé durante las jornadas villistas una exposición relacionada sobre un caso de hechicería en el siglo XVIII en Parral. También con este mismo caso y otros más que están disponibles también para consulta en el Archivo Histórico de Parral, se escribió una obra de teatro que a lo mejor algunos de mi audiencia pudieron haber visto, otros no, pero pronto estaré también trabajando para volver a llevar este tema porque me gustó mucho en realidad la escritura de una obra de teatro. Saludos también a Carlos y a Lucero, que están de seguro también tan emocionados como yo de llevar esta obra de nuevo a las grandes ligas. Y es precisamente por esto que quiero abrir con el tema de brujería, ¿no? Como empezar un poco más a hablar de temas que a la gente yo estoy seguro que le va a interesar y que no va a haber o no va a haber falta en el hecho de que alguien levante la mano y también nos pueda explicar a lo mejor ahí en los comentarios o que me lo hagan llegar por personas, porque también yo sé que muchos de mis amigos a lo mejor ven este tipo de transmisiones sobre casos que les haya tocado experimentar, lo que ellos consideran que es brujería. Entonces yo creo que con lo primero que vamos a abrir es con este tema de, primero que nada, ¿qué es la brujería o hechicería? O en un aspecto más concreto, hacer nuestra propia definición y luego después yo les platico un poquito de brujería en el siglo XVIII, no se me desesperen. Pero precisamente esto es para darle un poquito de hincapié también a que no nomás es un monólogo interno mío, también quiero que mi compañero acá, porque ya hemos tenido esta conversación antes, de hecho surgió este podcast porque ya, bueno, al menos este tema para el podcast porque ya habíamos tenido una conversación previa. Entonces, bueno, en una primera instancia yo, por lo que me ha tocado ver y me ha tocado experimentar, yo me voy mucho por el ámbito de las instituciones religiosas y en este caso de la herejía, o bueno, de la brujería como un símil a la herejía. ¿Qué pasa aquí? Muchas veces cuando uno abarca un tema, se tiene que tomar al menos una perspectiva o concretizar una definición para después poder seguirla trabajando en base a ese mismo contexto. Entonces, para mí, o por lo menos les digo, como me tocó experimentar, la brujería pues va más encaminada a este hecho herético o lo que es contrario a las religiones hegemónicas, en este caso las judio-cristianas, que son las que más que nada perseguían o medían con un cierto grado de desdén a la gente que practicaba cosas que no consideraban directamente, ¿cómo decirlo?, cercanas a la religión cristiana, que seguían un dogma, una fe, una organización. Entonces incluso prácticas que podrían llegar a ser alguien que fuera incluso hasta cristiano en esencia, si no las practicaba de la forma correcta, también la consideraban como hechicería o brujería. Entonces, es un ámbito muy, para mí, ahora sí que me estoy encasillando en un solo tema para decirles que la brujería como tal no es que fuera exactamente lo que podemos llegar a imaginar como mujeres volando en una escoba con un caldero, sino más bien es el hecho de que todas aquellas prácticas que buscaran el favor o la intervención divina a través de un rito que no se apegaran a la religión cristiana. Sí, haciendo un poco de ampliación ahí, también podemos decir que la brujería es un conjunto de creencias que a veces, como dices tú, gana el favor de una divinidad, a veces ni siquiera eso, depende del tipo o sistema en el que está, pero es lograr un cambio en la realidad o en la naturaleza. En la brujería, por ejemplo, generalmente hablando, es poder manipular la realidad en base a acciones que parecen no tener una congruencia entre ellas. O sea, por eso también son fácilmente descartadas como, supersticiones. O sea, tú crees que esta acción que estás haciendo va a cambiar algo de la realidad. Esa es la base fundamental del pensamiento de brujería, de magia, de variaciones. No, sí, y al final de cuentas termina siendo un sistema en el que lo que buscas es tomar control. O sea, es el hecho de, o sea, hay un cierto, incluso lo manejan muchos ya en aspectos más libres sobre la definición, ¿no? Como en este caso existe un orden y existe un caos. Y como por ejemplo en el caso de los Loa, ¿no? En la religión vudú,
que entonces manejas el hecho de que, bueno, existen loas del orden y loas del caos. Y entonces, al final de cuentas, tú le puedes pedir favor o congregar con alguno de los dos aspectos para controlar o sea, para tener control en el orden o control en el caos. Porque al final de cuentas, la palabra clave aquí es el control. Sí. Entonces, digo, suena muy interesante manejarlo desde la perspectiva de... Ahora sí que válgame de este hecho antropológico como más que nada una forma de control, o sea, de dar una explicación a fenómenos naturales o simplemente como lo que más que nada se plantea, ¿no? A través de cualquier sistema de creencias. O sea, es una forma en la que el ser humano no solamente explica lo que le pasa, sino que también le da un cierto significado o razón para poder... Sí, de hecho creo que el énfasis es más ahí. O sea, no niego que en ciertos estudios antiguos de la brujería, la magia, era una forma de explicar, pero no es explicar de, por ejemplo, de las ciencias o de las filosofías o de las religiones. No es una explicación al sentido de la vida, al propósito. Es una comprensión para poder llegar a ese conocimiento de la realidad y de cómo manipular. O sea, siempre va de hecho sí es cierto, siempre va la cuestión del control de la realidad dentro de los pensamientos de la magia. De hecho, me gusta mucho porque ahí es donde nos metemos en otra plática que ya hemos tenido sobre lo oculto. Que incluso también, quieran que no, también las religiones, tanto judeocristianas, también manejan el ocultismo para... O sea, y tú dirás, ¿ocultismo es un sinónimo de brujería? No, pero va relacionado con lo mismo. O sea, en simple hecho de que existen creencias privadas, válgame, o sea, o que solo cierto grupo tiene conocimiento de, y también existen las creencias públicas, que es como, por ejemplo, lo que profesa la fe cristiana. Todo el mundo cree en Cristo porque precisamente es algo público. Entonces, ¿qué pasa con el hecho del ocultismo en el caso de la hechicería y la brujería? Pues que tenemos esta imagen, ¿no? De la persona, en este caso, el medium, o podríamos decir el brujo, el doctor, la mamá, tiene un conocimiento oculto. O sea, él sabe algo que no es visible o perceptible a través de los sentidos y que solamente a él se le fue revelado. Y por lo tanto, él tiene poder, o sea, incluso también me gusta mucho porque en esta película de La princesa y el sapo manejan muy, muy interesante cómo se maneja el vudú, ¿no? Porque él no dice, cuando hablan del doctor Facile, en la canción no mencionan de que él tiene poder, sino él tiene influencia. Ajá, él tiene influencia en el más allá. O sea, que no es lo mismo tener poder a tener influencia. Entonces, influir, es decir, yo tengo mis amigos que me están ayudando para concretar mis objetivos, pero no los estoy controlando yo. Ellos me ayudan porque les estoy ofreciendo algo a cambio o porque simplemente me gané el favor. Sí. De hecho, como una nota ahí, porque me parece interesante que menciones el ocultismo dentro Ajá. de también las visiones judio-cristianas. Hay un tipo de práctica mágica, o oculta más bien, de los protestantes, que de hecho se hizo problemática en Estados Unidos cuando empezaron a llegar los migrantes, sobre todo alemanes. Tiene un nombre que sospecho se te va a hacer un poco chistoso, pero se llama el powwow. Sí, okay, el powwow. Sí, y el acto de hacer powwow es powwowing. Sí, era una creencia. Powwowing. Powwowing. Halloween. Ajá. Sí, y era una creencia donde ellos aseguraban que por medio de las revelaciones de la Biblia, o sea, sobre todo del estudio y énfasis en la Biblia, podían llegar a alterar ciertas cosas en su realidad. O sea, de esta misma forma, por tener el favor de Dios, por tener el apoyo de Jesús, por la gracia divina. Era todo un sistema de creencia que era común en los alemanes que empezaron a migrar a las colonias. O sea, fíjate que, o sea, parece interesante, ¿no? Porque, digo, otra vez volviendo a lo mismo y a la palabra clave que aquí, que en esta parte es ocultismo. O sea, es lo que está o lo que no es perceptible fácilmente o lo que no me fue revelado a mí, pero alguien que sí lo tiene, o sea, ya me lo va a plantear. Entonces, ¿te parece bien si hablo un poquito ahora sí de las creencias en el siglo XVIII para poder empezar a ilustrar un poquito más? Yo, amigos, la verdad, yo disfruto mucho hablando de este tema y siempre que me lo preguntan, para mí es un tema de peda. Donde yo les explico sobre cómo funciona o sea, casos de hechicería real, pero siempre un poco, yo lo manejo como Mark Bloch, ¿no? Hay una perspectiva
que me gusta mucho utilizar y siempre se los digo de ejemplo, es el hecho de que Marc Bloch fue un historiador francés de la primera generación de los anales, que precisamente él manejaba la idea de lo siguiente. Tiene un libro que se llama Los Reyes Taumaturgos, en el cual pues habla sobre cómo con el tacto los reyes te podían curar. Entonces, Marc Bloch obviamente no estudiaba sobre los poderes o las evidencias que decían que cómo los reyes curaban, sino más bien va más encaminado a una idea de vamos a estudiar por qué la gente creía que curaba y cómo esa influencia o creencia se fue popularizando en la época. Entonces, es la parte interesante, ¿no? Como en este caso, hilando un poquito con las creencias del siglo XVIII, de, bueno, el problema no es tanto el hecho de la gente que practica brujería, sino es el colectivo que cree que practican la brujería. Entonces, bien lo mencionabas hace poquito, ¿no? Que hay una dimensión de una reparación de vamos a juzgar a la bruja no porque haya tenido influencias reales, sino porque la gente está tan alterada creyendo que le está envenenando el agua y chupándole el dedo a los bebés. Así es un como reemplazo interesante porque en su momento en las religiones más fundamentales en la historia de los estadios de la humanidad, los ritos que hoy en día vemos como arcaicos o grotescos, como el sacrificio de animales en festividades, es visto como, ¿por qué hacían eso? Bueno, porque hubo una ruptura en la comunidad, en su relación con lo sagrado, con lo divino, con lo místico, con lo oculto, como lo quieras llamar, y al hacer ese acto se reparaba. Entonces, cuando empezamos a cambiar al monoteísmo, volvemos a ver ese cambio, pero ahora apoyado de la autoridad y la justicia o el sistema penal, al decir hay una división, hay una ruptura en esta sociedad, están pasando las cosas mal, los bebés se están enfermando, las vacas no están dando leche, el grano que cultivé fuera de temporada no está creciendo. ¿Por qué? Porque hay una bruja. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Claro, juzgando. Fíjate que, bueno, yo sé que ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero quiero hacer este hincapié para dar un poquito de espacio para hablar de Salem, como los juicios de Salem. Entonces, parte de esta idea, precisamente, ¿no? De la brujería es el hecho de... está el caso de Tituba, ¿no? Que es esta esclava negra que ni siquiera dominaba bien el idioma, pero que ya prácticamente estaba condenada a que iba a ser bruja. Y dentro de su condenado, pues como que también estableció esta idea, ¿no? Durante el juicio de Tituba de que quién fue, o sea, cómo fue que contactó con el diablo, cómo fue que llegó a hacer un pacto y qué fue lo que le ofreció y sobre todo a qué otras personas ella conocía que habían hecho este mismo pacto, ¿no? Entonces, es como la película de la bruja, ¿no? Me habías dicho el director, pero no me acuerdo, pero también es el mismo del Nosferatu. El Faro y Nosferatu. No me estoy acordando ahorita. No, pero no hay problema. O sea, el chiste es el hecho de cómo representar creencias, porque es una muy buena película esa. Si no la han visto, vayan a verla. No les voy a spoilear más allá del hecho de que está buena y tiene muy buen trabajo de cámara. Yo la verdad la he visto doblada y también la he visto subtitulada y creo que ahí sí, para que veas, yo sé que mi amigo presente prefiere subtítulos, pero a mí me gusta a mí me gusta con doblaje. Entonces, no se pierde la oportunidad porque tiene un lenguaje muy particular de la época. O sea, la verdad es que hace muy bien su trabajo de reconstrucción. Pero si también son como yo y la quieren ver doblada, pues no pasa nada. La neta no se pierden de mucho. O sea, bueno, sí se pierde mucho por el lenguaje, pero la historia ahí es concreta y meramente está bien hecho. Entonces la película se sigue entendiendo. Entonces después de haber hecho este énfasis y este comercial, pues quería hacer el elogio, ¿no? Como de, existe el hecho de que está un carnero negro, está el hecho de que los niños sin vigilancia se pierden, o sea, está también este hecho de que como al final se resigna a que si hay un cierto llamamiento, va al bosque desnuda, baila en una hoguera. Nada de lo que están cosechando crece, los animales se enferman, todos estos clásicos casi de caso así que puedes leer de acusaciones contra la brujería, están presentes en la película. Robert Eggers, ya me acordé, es el director. Sí, te digo, o sea, todo este preciso momento o sea, ya concretizando toda la idea, se trata de que echarle la culpa de las cosas malas que están pasando a algo maligno
que está allá afuera y que sabemos quién es y podemos juzgarlo. Y otra cosa, si te das cuenta, siempre es el sujeto que se ve como más marginal dentro de la comunidad. O sea, nunca es, el mal no puede venir de adentro. O sea, la comunidad es una comunidad que cree en Dios, que está ordenada, que está bien. ¿Quién tiene que ser el mal? O sea, aparte de esta figura del mal, de la bruja, del diablo, tiene que ser esa persona que está más fuera de los conceptos o de las normativas de esa comunidad. Siempre, y poniendo el ejemplo 3 de Salem, ¿quiénes fueron las víctimas acusadas? O sea, Tituba, una esclava comprada del Caribe, creo, si no me equivoco, de Barbados. O sea, completamente marginada. O sea, no hablaba bien el idioma. Las otras figuras también juzgadas, una viuda que decidió seguir teniendo trabajo, dinero por su cuenta, un hombre que era visto como violento, molesto y un amargado en sí, o sea, un hombre cruel, pues. O sea, esas fueron las víctimas de los señalados, porque ellos podían ser los brujos, porque estaban fuera de la normativa social. No, y aparte también cómo actúan también en este sistema de creencias durante la noche, ¿no? Cómo esta parte de cubrirse bajo un velo de... O sea, todo el mundo en la noche prácticamente lo normal para la época, y no sé si ahorita, pero también lo normal es estar dormido. Entonces, como alguien que llega, que estaba despierto a esa hora, pero no por voluntad propia, sino porque había un cierto maleficio cayendo sobre él, te narra cómo llega, como la clásica de que, como por ejemplo en los juicios de Salem, lo que te decía, ¿no? Que decía que la bruja les había chupado los dedos de los pies o de las manos y que se habían sentido débiles durante todo el día, que realmente puede ser un problema de insolación, un problema de exceso de trabajo, de estrés, o sea, mala alimentación. Insomnio. El mismo insomnio de no, o sea, me siento mal porque no dormí, pero fue porque dentro de mi perspectiva yo aluciné. O mi mejor círculo vicioso para ese tema, estoy muy estresado por toda esta vida que está muy difícil, eso me impide dormir, como no duermo, no rindo bien en ese día, se aumenta y se va en un círculo ahí. Fíjate que me gusta porque es como la crisis, como la epidemia del baile de Estrasburgo, ¿no? Sí, Estrasburgo. Estrasburgo. Que como de la nada se junta un chorro de gente dicen, es que el problema es que puede ser histeria colectiva, ¿no? Pero como la histeria colectiva dura días, o sea, literalmente alguien se pone a bailar en la plaza y todos los demás lo siguen y empieza la gente a bailar hasta el cansancio, en donde algunos empiezan a extenuar y se desmayan y otros mueren por el cansancio. Y, o sea, la Santa Inquisición cuando interviene, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Y les dice, vamos a construirles una pista de baile para que se les salga el demonio y se les quite las ganas de bailar. Sí. Y así como atendieron la situación, la crisis, pues de la nada también funcionó. O sea, y es una solución real, o sea, investiguen el caso, está interesante, ¿no? Cómo la histeria colectiva, cómo la imaginario de la gente las puede hacer literalmente llegar a ese, o sea, a la que la solución es igualmente absurda, o sea, la gente se pone a bailar, te digo, puede ser por el hambre, puede ser por las enfermedades, puede ser porque la verdad Estrasburgo no suena un lugar muy bonito para vivir en la época de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media yo creo que ningún lugar era, porque te iba a decir, bueno, al menos a mi hermano lo visitó, sí dijo que era una ciudad muy bonita hoy en día. Hoy en día. Sí. Bueno, te quiero platicar ahora sí un poquito en esta perspectiva sobre la hechicería, pero primero hablando de religión, pues más que nada existe esta postura, ¿no? De los evangelistas. Bueno, evangelistas no, más bien de las personas que evangelizaban, porque los evangelistas son otras personas. Entonces, está la postura optimista, ¿no? De la mayoría, incluso jesuitas o franciscanos, no, más bien franciscanos, que llegaron y que dijeron que todos los indígenas abrazaron la religión y todos fueron y corriendo desde sus pueblos que estaban en las montañas para bautizarse porque se les fue revelado Dios. Dios llegó al continente y ese fue el momento. Bueno, te digo, palabras más, palabras menos, o sea, simplificando mucho. Prácticamente todo el mundo quería ser cristiano cuando se dieron cuenta que su religión les pedía sacrificar gente. Prácticamente es lo que dicen los testimonios optimistas sobre la evangelización en el nuevo continente. Sí. Y está aquí la postura, para mí, la de los dominicos, que era muy, más un poco, puede ser como, lo que te voy a platicar es como una tía muy, religiosa que te quema porque juegas Pokémon, pero... Pero más que nada es esto, ¿no? Como la perspectiva de los dominicos era más pesimista. Ellos decían que se aprenden el credo, pero no lo recitan, no lo sienten. Van a misa y no ponen atención.
salen de recibir la Santa Comunión y luego después van y practican o hacen sus prácticas paganas fuera del templo, incluso a veces hasta adentro del templo siguen haciendo prácticas paganas y no aprenden más que a latigazos para que se les pueda enseñar la fe. Entonces, digo, es una postura, o sea, total y completamente diametral diferente de que, y unos decían que corrían para que los bautizaran y otros decían que es que ni aunque les peguemos entienden que Dios es bueno. ¿Por qué será? Ok, quiero hacer hincapié de que siempre lo digo cuando hablo de historia, pero hay que ser tolerantes con la historia en el sentido estricto de que obviamente no apoyo el hecho de que de la evangelización forzada y todo este asunto, pero es interesante ver las dos perspectivas, ¿no? Como unos decían que qué bonito que llegó Dios y otros que decían, ¿por qué no entienden que Dios ya está aquí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué los dominicos precisamente hablaban sobre esta postura de que creen y no creen? Pues porque dentro de lo mismo de la devoción también estaba la herejía. Es el hecho de que yo te enseño a rezar, pero si no rezas como yo rezo, eres un hereje, porque no estás haciendo como la iglesia te está enseñando que lo hagas. ¿Y qué pasa aquí? Muchas veces a lo mejor la religión puede que tenga un cierto impacto o haya llegado de una cierta forma, hasta cierto punto, como ya lo habíamos visto antes, sincretista, ¿no? O sea, creencias que yo ya tenía combinadas con creencias nuevas que me vienen llegando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué los tachaban de herejes? Porque al final de cuentas, te lo voy a poner desde la perspectiva del mismo libro que leí, ¿no? Sobre cómo fue la llegada en este caso, o la evangelización hacia el norte, ya siendo un poquito más específicos para entrar, ahora sí que con el caso de Parral. Llegan los misioneros con medicinas y haz de cuenta que medicinas hasta cierto punto con conocimientos, puede ser que herbales o de aceites o lo que sea que a lo mejor pueda funcionar como una especie de curación. Recordemos que todavía no estaba muy avanzada, pero pues sí había una especie de ya conocimiento médico sobre ciertas plantas. Entonces llegan ellos, administran medicinas y al mismo tiempo también administran rezos. Y tú, cuando eres ajeno al hecho de cómo funciona un sistema de creencias, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que piensa en este caso el misionero? Yo le administro la medicina, pero Dios es el que lo está curando, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que piensa la persona que está recibiendo el tratamiento? Él está pidiendo un favor a su Dios para que a través de esta pócima mágica yo me cure, porque también no tengo conocimiento de cómo elaboraste la medicina que me estás dando. ¿Qué pasa aquí? Pues que se dan prácticas blasfemas en las que realmente incluso los indios o las personas nativas de aquí empiezan a curar a la gente a través de rezos que no tienen sentido, o sea, y a través de pócimas que también no tienen un verdadero conocimiento empírico detrás, sino simplemente copian o malcopian la fórmula de administración de medicamento y rezo y solamente lo vuelven un tipo ritual de yo te estoy dando algo para que te cures. Si es del mismo color, esto me tiene que curar. Cosas así. Ajá. Entonces, parte muy bonita de este meollo, de esta situación, es el hecho de lo que pasó en Parral. Precisamente, quiero hablar ahora sí ya directamente del caso para no perder mucho tiempo. Primero que nada, hablar sobre este caso es real. Le pasó... pasó en el 23 de marzo de 1703. Está documentado, está en el archivo histórico de Parral, en el fondo... en el fondo de justicia, en la sección de hechicería. ¿Qué pasa, no? Hay una denuncia en un pueblo llamado Babonoyaba, que de hecho Babonoyaba en lenguaje, eso también nos lo explicaron durante la carrera, ¿no? Porque yo ya tenía estas ondas antes. Babonoyaba significa el lenguaje, no recuerdo bien si es Pima o si es Raramuri, igual de todos modos alguien podría llegar y corregirme. Significa la tierra que está entre dos fuentes de agua o dos ríos, ¿no? Probablemente es Pima, los Raramuri tienden a tener el chi como lugar de, o sea, como por ejemplo... Como Carichí. Carichí, Namurashi, y significa lugar de... Hikamorashi significa lugar de Hika, por ejemplo, si recuerdo bien. Entonces creo que tiene que ser Pima, porque sí, no me sonaba ese... Bueno, entonces pues Babonoyaba te digo que es la tierra que está entre dos ríos. Es un pueblito que estaba para ese momento en la jurisdicción de un lugar que se llama San Diego de Minas Nuevas. Un día de estos haremos un podcast, no se crean, no es un pueblo fantasma.
San Diego de Minas Nuevas es un pueblo que precisamente se encuentra como a 20, 30 minutos de Parral. Y Babonoyaba, pues precisamente está todavía más lejos, casi casi cerca de Satebó. Entonces estamos hablando de la zona sur del estado. Babonoyaba, como les comentaba, que era perteneciente a la jurisdicción de San Diego de Minas Nuevas, hoy pueblo fantasma con menos de 50 habitantes, recibió una denuncia de una persona llamada Mateo de la Cruz que hacía brujería. ¿Qué pasa aquí? Los indicios sobre que Mateo de la Cruz hacía brujería era sobre un señor llamado Juan, que él tenía problemas, pues prácticamente ya se estaba muriendo. Entonces, ¿qué pasa? Un día de estos, de la nada, milagrosamente se va recuperando, va cambiando, o sea, de estar convaleciente en cama, de la nada empezó, o sea, a curarse y a hacer sus actividades diarias. ¿Y qué pasa con esto? Pues obviamente los vecinos se espantan porque era una persona que ya daban por muerto y de la nada ya se recuperó. Y cuando le preguntaron cómo se recuperó, pues Juan había dicho que fue Mateo el que lo había curado. ¿Qué pasa aquí? Quiero hablar de Mateo de la Cruz. Era un indio de la Legión de Sonora. Juan también al mismo tiempo también era un indio. Entonces ambos no estaban dentro de la jurisdicción de la Santa Inquisición, que recordemos que no juzgaba a los naturales. Pero ¿qué pasa aquí? No porque no lo juzgara la Santa Inquisición, no deja de ser un delito. ¿Qué pasa con esta mejora repentina? Después de unos días de que se hace la denuncia, otra vez Juan vuelve a caer enfermo. Entonces su esposa pues se preocupa mucho y ella va y busca a la sierra a Mateo. Y Mateo, supuestamente por lo que le dijo la esposa, es que le dice, no, ¿sabe qué? Pues mejor encomiéndese a Dios, porque en aquella semana su esposo se va a morir. Digo, suena como este pensamiento de que, oh por Dios, se va a morir, ¿cómo? No puede ser posible. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues regresan, se hace la denuncia, le preguntan que por qué Juan no, digo, por qué Mateo no había vuelto, y resulta que porque se fue a hacer un trabajo, creo que a Namurashi. En ese momento también ya existía Namurashi. Cuando regresa al pueblo, porque Mateo tenía una casa ahí, lo agarran y lo interrogan y Mateo niega todo. Él, para empezar, menciona como que sí, es cierto, yo fui a la casa de Juan y lo curé, pero pues lo que yo hice fue sacar una figura y hacer los rezos que me enseñó un padre, que te digo que es lo mismo que estamos hablando de que como no lo hizo como él había dicho y como no está capacitado para curar de esa forma, ahí está la herejía. Entonces, ¿qué dice? No, yo con una figura de un santo, con unas velas, como así me lo enseñó un padre, y unos rezos también que me enseñó un padre. Yo estuve ahí orando por Juan y gracias a Dios nuestro Señor, Juan se curó. Y toda la gente del pueblo asustada decía, no es cierto, es brujo porque él, él tiene, hechizados a nuestro ganado. O sea, se empezaron a inventar muchas cosas de que él hacía y que no hacía y cómo funcionaba. Y entonces él dijo, no, es que la gente que me está señalando, porque te digo, todo esto es un proceso como de conversación entre lo que Mateo está encerrado y la gente testifica. Van y le dicen a Mateo lo que está haciendo y la gente testifica, ¿no? Entonces Mateo dice, no, es que yo la verdad sí tengo cabezas de ganado, pero es ganado menor. O sea, en este caso son como cabras y ovejas. Uh-huh. Y la gente me quiere quitar todavía lo poco que tengo, me lo quiere quitar a mí. Entonces te digo, como esta figura de que, él tiene hechizado a su ganado y hace que toda esta situación me tiene con la perspectiva de que él hace algo con su ganado, hace algo con las personas, o sea, y realmente él explica desde su perspectiva que no es cierto, que él oró, que él se encomendó a Dios, que el ganado que él tiene, que el poco que tiene lo tiene ahí cuidado, que no sé qué. Entonces aquí el chiste y el motivo de toda esta situación que se lleva a dar es que nunca el documento te da a entender o da pruebas contundentes de que Mateo era un hechicero. Sin embargo, también por la misma presión colectiva, parecido a los juicios de Salem, pues terminó siendo enjuiciado. Uh-huh. ¿Qué pasa después del interrogatorio? Pues la misma autoridad de San Diego de Minas Nuevas, bueno, en este caso, no sé si lo movieron a Parral, pero bueno, igual de todos modos, la misma autoridad pues lo encuentra culpable del delito de hechicería.
¿Qué pasa con este crimen, este delito de hechicería? Pues a Mateo lo sancionan con 200 azotes, 2 años de trabajo forzado en un molino y también aparte instrucción diaria de nuestra madre iglesia. Entonces parece un castigo muy exagerado. De hecho, incluso también hemos tenido debates, Luisito y yo, un invitado anterior del podcast, sobre cómo eran la distribución de los 200 azotes, qué tan fuerte eran los azotes, porque, o sea, estamos prácticamente hablando de que... No quiero sonar morboso, pero también con qué los azotaban, porque eso tiene mucho que ver. O sea, no es morbo, nomás es curiosidad histórica, digamos. Muchas veces decían que eran con falanges, o sea, con varas hechas con otras varas, o sea, una vara grande compuesta de varas, y otros que lo hacían con cueros, o sea, con la piel trenzada, que es lo de los más comunes. La verdad, no sé porque no lo especifica el archivo, pero sí te puedo decir que lo condenaron a 200 azotes. ¿Qué pasa aquí? Como te comentaba, este caso para mí se me hace muy interesante y te digo, y es que por eso escribí una obra un poquito más allá, alejada un poquito también de la realidad, en el sentido de... Es un guión, es una dramatización. Pude haber mencionado cosas que pasaron y cosas que no. Lo que te menciono ahorita es lo que pasó en el archivo, lo interesante, lo bonito, lo escrito. Pero más que nada, siento yo que es una construcción, es un fenómeno social muy interesante, ¿no? Porque al final de cuentas el juicio de Mateo se dio más que nada por la habladuría de la gente. Y sí, a lo mejor Mateo reconoció el acto herético, pero pues al final de cuentas por la misma situación, pues se dio la práctica, pues que dijeron, es que lo curó a base de hechicería, santería. Mucha gente también me comentó lo de la santería, que a lo mejor no podía, no encuadraba dentro del tema. No, porque, o sea, lo que pasa es que en México entendemos santería de dos maneras distintas. Una es la local, así de aquí de mismo México, que es lo que mencionabas tú ahorita, nativos, utilizando figuras de santos, rezos que ellos interpretaron, crearon. Y luego está la religión, por así llamarla, porque es una religión afrodescendiente de las regiones de, por ejemplo, de Cuba, de Haití, de esas zonas del Caribe, que es la que se conoce como también santeros, que son los santeros. Son derivadas, de hecho, del vodán africano, que después generó en el vudú de aquí de Occidente, pues, porque no es lo mismo el vudú occidental que el africano. Pero sí, o sea, santero no encaja como tanto, pero no sé, o sea, qué extraño caso es. No, y te digo, o sea, así como hay esos, hay muchos otros casos en el archivo histórico, como por ejemplo lo de Alonso el Ciego, que él decía que curaba a través de un ritual en el que tapaba a una jovencita con una sábana y él se ponía a hacer señas como de aspirar el aire para sacarle los males, y que al final de cuentas le decía que al papá, porque él estaba presente durante durante todo el rito, que tuviera cuidado porque si se extraía o pasaba cualquier otra cosa, que a su hija se le iba a salir el corazón. Entonces te digo, toda esta situación de misticismo, de práctica, porque por ejemplo en el caso de Mateo, pues fue a la casa de Juan cuando estaba, o sea, literalmente estaba convaleciente y fue durante la noche, ¿no? Toda esta situación de que ir en la noche, presentarse, que lo visitó 2 veces. Parte interesante que también no conté es el hecho de que Juan enterró unos canastos. No, perdón, Mateo enterró unos canastos. Entonces, dentro de estos canastos decía que había piedras, y otros que decían que había figuras, y otro que decía que había paños. O sea, en realidad nadie sabía qué pedo, o sea, bueno, qué rollo con los canastos, ¿no? Pero dentro de esa misma perspectiva, pues te da esta idea de que, bueno, o sea, entierra los canastos, pero ¿por qué los entierra? Entonces, el hecho también de que el Juan, cuando supuestamente estaba convaleciente, fue su esposa a buscar a Mateo, y Mateo le dijo, desenterraron los canastos, pues es que deshicieron el hechizo. Eso es lo que te iba a decir. Entonces, digo, es parte de, o sea, obviamente Mateo lo negó todo, pero la esposa como que sí maneja el hecho de que, le hicieron un trabajo a mi esposo, y como encontraron los canastos,
deshicieron el trabajo que había hecho Mateo, que obviamente lo había curado porque ella presenció cómo se recuperó su esposo. Y al final de cuentas, o sea, eso es lo que le echan la culpa, ¿no? Como de las habladurías o los chismes que se arman dentro de la comunidad, que le dan cierto poder a Mateo y un cierto estatus de que él sí está curando a la gente. Ujú. Tengo otra pregunta, no me quiero desviar mucho, pero ¿se trataba distinto los casos de herejía que, por ejemplo, de paganismo? Ujú. ¿Era diferente las penas, los castigos o algo? O sea, porque la herejía, comprendido de esta forma en la que nos has dicho, es la práctica incorrecta, y que distorsiona la fe. Y el paganismo es simplemente esas creencias que no tienen nada que ver con la fe cristiana y son otro tipo de prácticas, pero serán condenados distintos. Fíjate que muchas veces depende de, porque real, o sea, bueno, o una descripción más aproximada o más, como por así decirlo, mm, concreta, es que la herejía va más dirigida a las personas que ya practican la religión. Entonces, estamos hablando que prácticas heréticas era si tú ya estás bautizado, si tú ya conocías la creencia, o sea, Eras la un religión, converso. ajá, o sea, eres un converso o simplemente ya eras una persona creyente, se te castigaba diferente al hecho de que tú fueras un pagano. Y en este caso los paganos, mm, como tal en el nuevo continente, o sea, por los mismos concilios y el hecho de la creación del Consejo de las Indias, pues no se juzgaban tan duro. O sea, realmente incluso hay casos, los pocos casos que atendió la Inquisición mexicana, eran como por ejemplo durante una celebración del dios del viento Ejecatl, quisieron frenar la celebración porque pues era algo que hacía el pueblo nativo o sea, del lugar, ¿no? Así como de que nosotros estamos aquí celebrando al Señor del Viento y luego decía, pero eso eso no es cristiano, ¿qué estás haciendo? O sea, eso no es Diosito. O sea, y hubo una paro, hubo una cierta como tipo Ujú. reprimenda, pero no les hicieron nada más allá de eso. O sea, y por ejemplo, había personas, muchos se dieron los casos de gente que decía que escuchaba voces, a lo mejor puede ser esquizofrenia, puede ser otros tipos de situaciones y que como al parecer ese tipo de conducta, también había gente que por la mismo fervor religioso dice, es que yo escucho a Dios, digo, tú no puedes estar escuchando a Dios, tú no conoces a Dios. Y, o sea, realmente las penas para ese tipo de personas, incluso era a una chavita en específico que le pasó eso, pues lo que le hicieron es que le prohibieron leer. Entonces, en un prácticamente el lugar donde los libros no se consiguen en Kindle, ¿sabes cómo? O sea, Me no, estás diciendo que teníamos una Juana de Arco, o sea, aquí en México. así es, o Una sea, chavita que dijo, Dios me está hablando. ajá, Dios me está hablando. Y luego, pues obviamente fueron los de la Inquisición y le dijeron, ya deja de decir mentiras o si no te vamos a castigar. Y pues obviamente ella dijo así como que, no, sí, sí, ya no voy a decir. Y luego después otra vez le encontraron diciendo, es que Dios le está diciendo al pueblo que, o sea, y por este mismo tipo de conducta, pues obviamente lo que le dijo la Inquisición, o sea, pues no era así como que la pudieran matar o quemar en una hoguera, ¿no? Pero lo que le hicieron fue que le prohibieron leer. Y es así como de que la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, y menos, digo, libros cercanos o al alcance de la gente menos sabía, ¿no? Entonces yo no Ujú. entiendo cuál hubiera sido el castigo detrás de eso. O sea, No sé. Pero no, gran dato, la verdad. No, no sabía de un caso similar. no, y te digo, en este caso o muy particular con el caso de Mateo, siento yo que Mateo también se le juzgó muy duro con respecto al hecho de que puede ser que fuera, o sea, que hubiera tintes de un cierto ocultismo, pero no sé si catalogarlo directamente como un acto de hechicería, pero Ujú. precisamente porque digo, contrasto las dos versiones, ¿no? La que da Mateo cuando lo están interrogando, de que sí es cierto, si fue lo del rito, bueno, más bien, si fue que yo fui a la casa de Juan a orar por él, Ujú. y también contrasta con el hecho de la exageración de lo que dicen los vecinos, ¿no? La esposa incluso que dice que le dijo que le puso sentencia de muerte a Mateo, incluso también que le dijo que habían encontrado los canastos que él enterró y que por eso se había deshecho el trabajo. Tiene mucho que ver, o sea, el hecho, o sea, ahí hay algo, pero parte fundamental de lo que te platico con esto es, tiene mucho que ver con una creencia colectiva, o sea, como todos los vecinos denunciando a una sola persona que está haciendo un trabajo de hechicería. Y al final de todos modos, por ejemplo, pasó la semana y no se murió Mateo, no se murió Juane, o sea, Mm. también, o sea, es un tipo de creencia que misma construida por la esposa, o sea, cómo
Sí, imagínate si se hubiera muerto Juan a la semana, ¿cómo hubiera quedado Mateo a pesar de que seguro ni lo dijo? Y es que, bueno, como aporte, esa es la función social de la magia. O sea, el hecho, como dices tú, o sea, es un conjunto de comprensiones de la gente, o sea, de por qué asumen que era hechicero o brujo, de por qué los canastos, que esto. Así es como es la magia, o sea, la magia es una función social. Yo creo que más allá de un individuo con poder, porque el individuo, aunque tenga poder, si te das cuenta, la magia empieza a hacer su efecto cuando es revelado que se está sufriendo de brujería, de hechizos, de toda esta clase de cosas. Entonces, yo siento que en esa forma la magia funciona. O sea, la magia funciona cuando responde a una cuestión social, la brujería igual. O sea, no porque, ¿cómo se puede decir? Prácticamente lo esté haciendo, no está alterando la realidad, pero en cuanto una persona cree que está siendo afectada a su realidad por un acto de creencias sociales, empieza a notar un cambio, llámalo placebo, llámalo como quieras, pero tiene esa función. Y cuando la magia, eso es lo que también me encanta, ese análisis, cuando se dice que la magia no funcionó, no es porque no sea real dentro de la vista de la gente que cree en la magia, es porque se realizó mal el proceso mágico. Eso es algo que siempre pasa. Sí, es como la clásica de que no le estás echando culpa al hecho de que funcione o no funciona, sino más bien es porque se hizo mal. No. Sí, sí, no es que el ritual no haya funcionado porque es falso, no funcionó porque no se siguió al pie, o sea, ¿por qué se arruinó el trabajo? No van a decir, pues porque no tenía sentido que le hayas dado unas pociones nomás porque tú asumes que son iguales a las que te dieron los médicos y rezaste por... No, no funcionó porque desenterraron los canastos. No, y por ejemplo, en este caso también hay otros sistemas de creencias que también funcionan. Por ejemplo, bueno, hay un asunto en el archivo histórico de Parral que también habla sobre una persona que le llamaban, no me acuerdo exactamente del apodo que tenía, pero decían que era un indio seductor. Entonces, haz de cuenta que Ok. el asunto de él es el hecho de que, o sea, tenía vueltas a las mujeres de la zona y decían que a través de sus embrujos es como las convencía de que se fueran con él. O sea, tanto, no, o sea, como de tener relaciones o tener, o sea, era algo muy, o sea, alguien que tuviera ese poder sobre los demás. No, Ujú. no lo llamaban hipnosis porque no tenían conocimiento de ese tema, No. pero era ¿Siglo qué como, estamos hablando, dices? ¿eh? ¿Siglo qué estamos hablando aquí? Creo que es del siglo XVII, creo que es del 17. Sí, todavía no llegaban a ese punto. No sé si estaba faltando el 18. Era hasta el 18. Entonces te digo, o sea, ¿cómo están hablando de esta figura de Un indio un indio seductor. seductor? O sea, viene por nuestras mujeres, escóndanlas porque... O sea, suena como, perdón por tener el dato, pero suena como eso de los crónicas que han hallado de los sajones, Ajá. perdón, no, de los ingleses quejándose sobre los sajones. De que es que estos tipos que se bañan, que se arreglan y que usan perfume, están llamando la atención de nuestras mujeres. O sea, escóndanlas para que no vean a los sajones que sí se bañan y no llevan 3 meses ahí, nomás cambiándose de ropa. No, o sea, y es lo que te digo, lo interesante del meollo es el hecho de que cómo le echan la culpa de algo ajeno como este que, oye, pues a lo mejor es alguien con mucha labia, mucha carita, ¿no? O sea, nomás es alguien muy, como decimos, muy seductor, Muy pero luego, detallista, a lo ajá, mejor es atento, le gusta escuchar, no sabemos, o sea, pueden ser muchas cosas. no sabemos, a lo mejor sí era un imán para las mujeres. Y ya por el hecho de que, no, se está llevando a mi mujer y mi mujer ya está casada, tiene que ser brujería, o sea, No es el hecho de que soy un mal esposo que no ha estado presente en la casa como desde hace 2 semanas, ¿no? Es el indio es el seductor. indio. Entonces te digo, muchas veces atribuir o sea, y aquí es donde se cumple lo que dijimos al principio del podcast, ¿no? Cómo, tener, cómo tenemos esta idea Sí. de lo que yo hago, la culpa la tiene Algo más, el extremo. ajá, algo externo que no conozco, que desconozco, que es simplemente más allá de alguien que más bien tiene influencia o poder sobre lo oculto. Y es así como tan sencillo como alguien que dice que cura, alguien que dice que seduce mujeres, alguien, o sea, es alguien que está utilizando esas fuerzas para su propio beneficio.
Entonces es chistoso verlo que incluso en el archivo de Parral te puedes encontrar ese tipo de documentos que al final de cuentas, digo, si los viéramos de una cierta perspectiva más crítica, pues terminan siendo en terreno de lo anecdótico, ¿no? Pero yo los quiero rescatar porque tienen esa cierta relevancia histórica de que, oye, estamos hablando de casos del siglo XVIII, XVII, de gente que le atribuían poderes y que esos mismos poderes le acarrearon que les iniciaran un proceso penal. O sea, aparte de anecdótico, o sea, por su valor histórico, pues, como dices tú, es Ajá. también antropológico. O sea, todo eso que me estás platicando es nada más del archivo de Parral. Ujú. O sea, sí, sí es capital del mundo. Entonces ya me contaste como 3 casos distintos de brujería nomás ahí en el archivo de Parral. Tiene que haber algo ahí, tiene que haber un suceso. No, y aparte, por ejemplo, si nos vamos a temas más actuales, ¿no? Está como Pachita, no sé si tú habías Sí, habido sí hablar he de oído Pachita. hablar de Pachita. Claro, porque tu familia es de Parral. O sea, este caso de Pachita, ¿no? Como le llamaban la cirujana o la bruja o sea, de curandera, que incluso dicen que uno de los presidentes, no estoy de acuerdo, no, bueno, más bien no estoy seguro de quién, pero dicen que le hizo una cirugía. Bueno, es que más bien atribuyen que tenía contacto con la hermana de uno de los presidentes, pero se me olvida cuál. O sea, no era literalmente que ella directamente con él, pero la hermana era seguidora y creyente de lo que decía Pachita. Entonces, no, eso sí ya no me sabía, que hay el rumor de que le hizo una intervención de lo que llaman la cirugía psíquica o cirugía... No, sí que decía que literalmente les abría el estómago, sacaba las vísceras al aire y luego después las volvía a acomodar o que cortaba secciones y que las cosía y que hacía cirugías que prácticamente para la medicina de la época, incluso yo creo que para la actual, era así como prácticamente hacer una carnicería y, o sea, y se decía que la gente se curaba y se salvaba, ¿no? O sea, Sí, sí, he oído de eso. seguimos hablando de gente de Parral. Este, no, ya, es lo que te digo, o sea, parte fundamental de la teoría también está bueno, más bien de la creencia, también está en la técnica o en la praxis del mismo, o Ujú. sea, de esta misma cultura. Entonces tú no te puedes poner a ser crítico con el hecho de que si funciona o no funciona, sino más bien es el hecho de que como como ya habíamos mencionado antes, no es un efecto hasta cierto punto hasta Social placebo. y placebo y que puede ser fundamentado por lo social. Ahora, como dato extra, ¿quieres la distinción entre brujería y hechicería? Así más... Mira, la que yo tengo y me dijeron en algún momento fue que hechicería viene del arte del hechizo, o sea, del hacer, o el sea, hacer, sí. es algo tangible. Un amuleto, Ajá. una éfige, algo. Ujú. O O sea, sea, sí. es de que como los amarres, ¿sabes cómo? Sí, por ejemplo, sí. Entonces, y la brujería, pues ya es un término más general, pues para hablar precisamente del arte, o sea, O sea, es que también en la brujería suelen haber actos o sea, de hacer. O sea, por Ujú. ejemplo, porque dirá gente, pero es que también haces, o sea, haces una botella en la que metes ciertas cosas y luego la entierras bajo tierra y así, pero entonces eso no es hechicería, no. Porque la hechicería dice que el poder, primero necesitas tener tu conjunto de herramientas, amuletos, éfiges, formas, los puppets, o sea, los muñequitos, no nomás son del vudú. Ujú. Este, y eso es lo que te va a permitir canalizar estas fuerzas de la naturaleza. Y en el caso de la brujería afirma que con que hagas el ritual de manera correcta, que acaba de aclarar, si no, no funciona. No es que no sea real, es que no se hizo bien el ritual. Ajá. Es lo que va a llevarte a ese cambio en tu realidad. Pero sí, esa sería la gran diferencia. De hecho, estás muy acertado en esa distinción. Sí, pues, por eso te digo, o sea, cuando yo estaba en mi exposición ahí en Parral, hubo personas que incluso también me alegaron, ¿no? Como este hecho de que, ¿por qué dices hechicería? ¿Por qué dices ritual? ¿Por qué dices, como si fuera, y no lo manejas como una creencia, eh, o sea, alternativa, ¿no? Y la verdad es que ahí sí, yo me puse mucho en mi papel de historiador, porque yo entiendo que ahí estamos tocando temas susceptibles y que todavía puede haber gente que crea en la brujería y no tiene, o sea, y al final de cuentas cada quien decide creer en lo que quiera creer, ¿no? O sea, si tú piensas que por tener un cuarzo te va a ir bien en tu trabajo, pues adelante, o sea, hay gente Sí, que, o sea, tú puedes decidir en qué creer y en qué confiar, ¿no? sí, Y no lo digo de forma ridiculizante, porque al final de cuentas, pues sí, es una creencia tan válida como cualquier otra creencia. sí. Más bien a lo que yo me refiero es el hecho como de que yo estoy hablando desde haciendo historia desde la época y el simple hecho de que yo estoy abarcando el caso como un crimen que se juzgó en la época virreinal en 1703
con todas las terminologías que en el mismo expediente se mencionan, no te quiero hablar de una, o sea, de un aspecto discriminatorio, ¿no? O sea, yo no te estoy diciendo que es hechizo, que es un ritual, Que brujería es despectivo. Voy a saltar un poco a tu defensa en esa crítica, pues ya que no tiene sentido porque ya pasaron esos críticos, pero desde una postura de, te digo, o sea, para darle como contexto a la gente, estudiante de filosofía, dirás tú que sabes de magia, se lleva filosofía de la religión, antropología filosófica, varios otros aspectos, ciertos detalles metafísicos que también se fundamentan en la magia. Y ahí te va lo más el detalle. Ritual, sí me creo que platicaste, o sea, ritual no tiene nada despectivo, o sea, ritual es un acto repetitivo que esperas que cumpla un propósito dentro de un sistema de creencias. De hecho, los sacramentos, por ejemplo, dentro del canon cristiano, son rituales cristianos. Todos los sacramentos, o sea, no hay nada despectivo. Sí, o sea, entiendo la crítica venía de esta idea porque no tú que lo hayas cometido, pero se comete cuando se habla de religiones antiguas, arcaicas, rudimentarias, creencias, o sea, se usan esos términos. Ahí sí estaría mal, pero usar el término como ritual, brujería o hechicería son definiciones correctas que no son despectivas. De hecho, incluso le dan más validez al sistema de creencias. Sí, porque yo nunca en ningún momento dije que eran paganos o que fueran creencias heréticas o que más allá de lo que ya se mencionó en el trabajo, o sea, al final de cuentas uno busca que sea y de hecho también orgánico. Pagano solo es despectivo. Ajá. Si estás aceptando una cosmovisión absoluta, por ejemplo, judío-cristiana. No, y ahí mismo les mencioné que al final de cuentas, nos guste o no nos guste, la religión católica era hegemónica en ese momento y la verdad, o sea, tú puedes patalear y gritar por el hecho de que, ay, no, es que no estaban tomando en cuenta los derechos de los pueblos originarios. No había, o sea, no. No había, es lo que había, es como la queja que hace tan mucha gente de la filosofía medieval, que la desprecian o que usan el término que yo aborrezco del oscurantismo. Ajá. Ay, es que nomás hablan de religión. Es lo que había. O sea, era lo único que era la hegemonía de ese momento y aún así lograron ir más allá de los límites. O sea, empujaban ese límite de la religión. O sea, no era nomás de que todos se taparon los ojos y dijeron Cristo y ya. Sí, te digo, al final de cuentas, yo a lo mejor quiero cerrar la idea y ahí ya la neta ya también se nos está acabando el tiempo. Sí, es comprensible. Con lo siguiente, ¿no? O sea, la libertad religiosa como tal, o sea, incluso yo llevé una materia que se llama Derecho a la Libertad Religiosa, ahí en Derecho. En Derecho, con el profesor Fernando Tiscareño. Entonces él nos manejaba lo siguiente, ¿no? O sea, incluso desde la Reforma Protestante todavía se tenía ese problema de andar haciendo o dando pie a la idea de que hay que permitir la libertad religiosa porque ya todo el mundo no es católico. Es de los primeros avances, pero estamos hablando casi de finales del siglo XVIII, o sea, 1790, 1780, o sea, realmente, o por lo menos cruzando la mitad. Entonces no puedes esperar una libertad religiosa en el terreno, o sea, bueno, por lo menos en el territorio americano. Bueno, quiero despedir ahora sí la transmisión en vivo. Quiero agradecer a mi compota, Azael Medina, por haber estado aquí presente conmigo. ¿Alguna otra cosa que quieras mencionar antes de que nos despidamos? No más, como consideración futura, ya de lo que estábamos cerrando, el oscurantismo. O sea, creo que ese es un tema que se podría emplear y llevar más allá, pero no, en general nomás la conclusión también, estoy de acuerdo contigo, o sea, el hecho de que existe esa libertad religiosa, o sea, y es válido, es como pero cuando se habla de historia, se tiene que hablar desde su contexto. No podemos empezar a poner estas etiquetas de que es que eran malos porque no creían, no, es que eso no era una realidad, tristemente, social, cultural, en su época. Hay que verlo de esa manera lo más objetivo posible. Ahí luego le llamamos a Carolina también. Un saludo a Carolina. Ya estoy spoileando, pero pronto la verán venir acá. Bueno, esto fue Tirando Datos por el Indicador Noticias. Yo, Fernando Serna, su anfitrión, me despido. Les agradezco mucho a los que siguieron la transmisión, a los que se fueron integrando, los que fueron saliendo, los que estuvieron un momento, los que no. Igual de todos modos, les menciono, la retransmisión se va a subir a nuestro canal de YouTube y también se va a dejar aquí en el canal de Facebook. Es un primer experimento para ver cómo salía. Les agradezco formar parte de estos experimentos y sin más por el momento, con eso me despido. Les agradezco mucho y síganos en redes sociales.